Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien y tenemos que avanzar porque ya estamos a un tema de terminar primer módulo. Uy, qué rápido me podrían decir, ¿no? Esta es la tercera clase que tenemos y ya terminamos el primer módulo. Sí, porque profundizar más sobre el área o el espacio donde ustedes van a ejercer, basta y sobra, ¿sí? Ya vimos conceptos, ya vimos clasificación, ya vimos características, vimos también los tipos de estructuras. Entonces ahora que cerremos y veamos cultura organizacional muy importante, ¿no? Para que ustedes y sus recursos humanos puedan tener una comunicación o un trato cotidiano ameno, ¿no? Y que puedan manejar la misma terminología, decimos nosotros, ¿no? Que si yo digo una palabra, el otro me sepa entender, ¿no? Que manejemos los mismos valores, las mismas costumbres, ¿no? Y desde nuestra área somos los encargados, ¿no? Decimos de moldear a ese trabajador. Sí, porque lo vamos a ir realizando diferentes capacitaciones o propuestas de acuerdo a lo que la empresa esté necesitando y como yo quiero que mi departamento sea, ¿sí? Entonces, cultura es fundamental, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Hay muchos autores que definen a cultura organizacional que si nosotros lo llevamos a la vida cotidiana, ¿no? A la cultura de un país o de una provincia, ustedes me dirían, y bueno, podría ser los hábitos, las tradiciones, ¿no? Que tiene cada zona para manejarse, para trabajar, para vender, ¿por qué no? ¿No? Serían los hábitos que son propios de cada zona, ¿sí? Pero si nosotros queremos hablar desde nuestro ámbito, bueno, también tenemos que tener una serie de normas, una serie de costumbres, ¿sí? Decimos también valores, un aspecto que es fundamental que todos los trabajadores lo tengan, ¿sí? Tal vez sea algo innato, ¿no? Que cuando ustedes realicen la primera selección, ¿sí? Conozcan al personal, puedan diagnosticar cuáles son los valores que ese grupo tiene y cuáles serían los que deberíamos, bueno, trabajar o hacérselos conocer, ¿no? Que son propios de cada organización, ¿sí? Entonces, fíjense, yo voy a tomar esta definición que es muy conocida, ¿no? Fíjense, decimos que es un conjunto de creencias, ¿sí? Sería, a ver, todo aquello que se ha mencionado en las políticas, ¿no? Que una empresa tiene. Por supuesto que esas políticas son diferentes en cada sector o en cada empresa u organización donde ustedes vayan a ejercer, ¿sí? Valores, por supuesto, que tal vez podemos llegar a tener similares en alguna y otra organización. Prácticas ya son comunes, ya son propias de acuerdo a la actividad, al sector, a la función, ¿no? Que se realice, pero que el grupo normalmente deben tener una similitud. ¿Por qué? A ver, ustedes me dirían, pero ¿por qué yo tendría que tener la misma modalidad, la misma forma de hablar o las mismas actitudes? Y tal vez podemos diferenciarnos en nuestra vida personal, pero nuestra vida laboral sí, ¿no? Porque es la que nos va a permitir a nosotros poder llevarnos bien, ¿sí? Para que esos objetivos que ustedes han participado, ¿no? Que estuvieron presentes con los niveles superiores y dijeron, bueno, los objetivos por este cuatrimestre, por este semestre son los siguientes.
Y a través de esos objetivos ustedes van a trabajar, ¿sí?, con ese conjunto, ¿no?, de valores, creencias, prácticas, decimos formas de pensar, formas de actuar, ¿sí? Y desde nuestra área, como dije, somos los encargados de moldear a todo grupo de personas, ¿sí? Laboralmente, ¿sí? Yo aclaro ese aspecto porque es laboralmente, ¿sí? Después las actitudes de nuestra vida cotidiana, bueno, ya son propias, en cuanto a los valores, mientras sean los correctos, ¿no? Para que se permita un trabajo que sea correcto, no hay ningún problema, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a estudiar un poquito más de cultura organizacional, vamos a analizar que hay una serie de elementos, ¿no?, que son fundamentales para tener en cuenta y que toda empresa va a realizar su trabajo en base a estos elementos, ¿sí? Fíjense, vamos a ir analizándolos y viéndolos y yo les voy a ir dando una serie de ejemplos, ¿no?, que nos podrían servir como para entender mejor este tema. Aunque no creo que sea difícil, es muy, muy sencillo, ¿sí? Pero que es fundamental, ¿no? Fíjense, vamos a hablar en primer momento como uno de los elementos la filosofía, ¿sí? Ustedes supónganse que cuando presentan un currículum en alguna organización, previo, ya hicieron un análisis, ¿no? Ya conocieron más o menos qué realizan, ¿no? Qué historial tienen, ¿no? Para insertarme en ese lugar o tal vez directamente no hay unas buenas referencias directamente, no voy a perder mi tiempo, no presento ningún currículum, nada, ¿no? Desde el área tal vez más interna, fíjense que nosotros decimos que es el eje fundamental, ¿sí? Que va a permitir que todas las actividades que cada organización debe realizar y que ustedes han distribuido porque han seleccionado ese personal, deben manejarse, ¿no? Y deben conocer cuál es la filosofía que la empresa tiene, ¿sí? Esas filosofías nosotros las vamos a encontrar en las políticas, ¿sí? En esas políticas se mencionan en algún momento, y yo digo que casi siempre cuando se hace una primera convocatoria, ¿sí?, donde asisten aquellas personas que consideran que tienen un perfil similar al que se está publicando, ¿sí?, que hay similitudes, ¿sí? Y entonces allí también nosotros podemos comentar cuáles son las políticas que tiene la empresa, la organización, para que este personal o este postulante en ese momento ya conozca con quién se va a enfrentar, ¿sí? Por eso no le restamos importancia a este tema, ¿sí? Y también fíjense que les va a permitir a ustedes que explicarles a cada uno de ellos cuál es el fin específico que esa organización donde ustedes trabajan se dirige el trabajo, ¿sí? O sea, la función o qué busca esa empresa, ustedes se lo van a poder comentar, tal vez muy sencillo, ¿no? Pero que sea publicado. Siempre decimos que estos elementos deben ser difundidos, deben ser conocidos por todo el grupo, ¿no? Por todos los trabajadores, ¿sí? También tiene que ver con las tareas, ¿no? Las tareas que cada uno de esos postulantes, ¿sí?, van a realizar y que ustedes les van a comentar, ¿sí? Para eso es muy importante que nosotros, desde nuestro rol, conozcamos a la perfección cuál es el puesto específico y cuál es el análisis de puestos, ¿sí? Yo creo que a ustedes les comentaba, y lo vamos a ver también, ¿no?, cuando
ya veamos selección, ¿sí? Ahí hablamos qué es un puesto, ¿sí? Es todo aquello que una empresa está buscando, pero para ese camino es muy necesario conocer el análisis, ¿sí? ¿Cuáles serían las actividades específicas y cuál es el alcance que tiene ese puesto, ¿sí? Supónganse, a ver, nosotros necesitamos cubrir el área de informática, por decirlo, el área tecnológica. Y el puesto que el aviso, ¿no?, ha pronunciado es que necesitamos un licenciado en informática o en sistemas, ¿sí? ¿Cuál sería el análisis? ¿Qué es? ¿Y cuál serían las personas que tienen otro título que pueden cumplir esa función? ¿Sí? Podría ser un técnico, tal vez, podría ser un programador, tal vez, ¿no? Entonces, que esté relacionado con la función, ¿sí? Por eso, nosotros vamos a poder comentarle a ese recurso humano, ¿sí? Y explicarle claramente este tema, puesto y análisis, ¿sí? De acuerdo a ese puesto y a ese análisis, nosotros hacemos las distribuciones, a donde esa persona, de acuerdo al perfil, por supuesto que tiene, va a cumplir una determinada actividad. Pero va a llegar un momento en que nosotros tal vez tengamos que hacer una rotación, ¿sí? Y poder analizar en qué otras áreas podría llegar a cumplir esa actividad, ¿sí? Por eso nos sirve el análisis, ¿sí? Es muy importante que lo conozcamos. Más adelante vamos a hablar de este tema. Otro elemento que tiene cultura es la misión, ¿sí? O sea, ¿qué busca? Nosotros decimos la razón que tiene esa empresa, esa organización, y que ya se ha mencionado y que ya saben las demás personas, o nosotros decimos el mercado, todas las personas, ¿sí? ¿Cuál es el compromiso que la empresa tiene? ¿Sí? Allí nosotros nos vamos a valer de los recursos intangibles. ¿Se acuerdan que yo les conté? Bueno, ese tipo de recursos, ustedes recuerden que hace referencia al prestigio que una empresa tiene, ¿sí? O una organización. Bueno, en ese caso es súper necesario que nosotros tengamos muy en claro cuál es la misión que busca, que tiene esa empresa donde ustedes van a ejercer, ¿sí? Por supuesto que estos aspectos, ¿no? Siempre vamos a tener una especie de manuales, ya los van a conocer también, donde ustedes van a encontrar este tipo de información. Supónganse que recién ingresan a esta área de recursos humanos y es necesario conocer muy claro dónde yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces tenemos una serie de documentos que son estos manuales que los tenemos que analizar, ¿sí? Tenemos muchísimos, desde el de bienvenidas, tenemos después aquel que es de procedimientos, ¿no? Otros que muchas veces analizamos de faltas, ¿sí? Bueno, esos vienen después, se los comento como para que tengan, bueno, una idea más, ¿sí? Luego fíjense que es necesario que ustedes conozcan y toda empresa u organización tiene una visión, ¿sí? Tal vez sería ese objetivo, ¿no? Ya sea a corto, a largo plazo, a mediano plazo, que se ha fijado, ¿no? Y que se ha establecido un tiempo específico para hacerlo realidad, ¿sí? Por eso decimos mediano, corto, largo plazo. Vendría a ser, nosotros lo destacamos como aquello que aspira una empresa a cumplir
o hacer realidad, ¿sí? Teniendo muy en claro cuál es el objetivo final, ¿sí? Otro aspecto y otro elemento que tiene, ¿no?, la cultura son los valores, ¿sí? Yo decía que cuando hablamos de cultura es ese conjunto, ¿no?, de creencias, valores, dije hace un rato. Vendría a ser todo aquello que la empresa o la organización tiene para brindar, o en qué se basa, ¿no? Cuáles son los parámetros que ellos trabajan, aquellos parámetros que tienen en cuenta con su personal, ¿sí? Y por eso decimos que es el fundamento de las acciones, ¿sí? Sería, a ver, supónganse, uno de los valores que puede llegar a tener una empresa puede ser el compromiso, ¿no?, con los clientes. Ahí tenemos justamente un tipo de valor, ¿sí? Muchísimos. Cada empresa o cada organización destaca cuáles son nuestros valores, ¿sí? Solidaridad, tal vez, amabilidad, que brindamos un muy buen servicio a nuestros clientes, ¿no? Es como decir, bueno, este es el inicio de nuestra organización y cómo es necesario que sea visible, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos? En base a los valores que cada recurso humano tiene y que nosotros vamos a trabajar para que ese valor que tiene la empresa se haga realidad, ¿sí? Un aspecto que sí lo vamos a trabajar y tal vez en algún momento nos va a traer bastante problema, ¿sí?, es lograr este ambiente, decimos ambiente empresarial o un ambiente totalmente sano, ¿no?, favorable, y que el entorno que tengan los trabajadores sea el correcto, ¿sí? Vendría a ser donde ese ambiente tengamos personas que quieren trabajar, ¿no? Donde no empiece a haber un ámbito tal vez que no es favorable, con problemas, con cuestionamientos, porque eso va a retrasar nuestro trabajo y el entorno no se va a ver favorecido. Al contrario, ¿sí? Desde nuestra función, en el caso que lleguen a surgir diferentes problemas, ¿sí?, que pueden ser, a ver, desde los más comunes pueden ser personales, interpersonales, otras veces vamos a tener de acoso, tal vez, ¿no? Puede ser que se den, ¿sí? Y que ustedes los van a conocer y los vamos a diagnosticar y vamos a tener que dar una solución, ¿sí? Entonces, ese ambiente tiene que ser óptimo, donde cada uno de los recursos humanos puedan satisfacer esa necesidad laboral para la que se han preparado, ¿no? Pero si tenemos una falta de comunicación, supónganse, tenemos faltas de respeto, ¿no? Imposible que nosotros podamos trabajar tal vez en un ambiente favorable, ¿sí? Por eso decimos la importancia que tiene esta palabrita cultura, ¿no?, organizacional, ¿sí? Yo me imagino que ahora ustedes me están diciendo, claro, toda empresa es necesario que nosotros podamos observar eh, esa cultura y vamos a trabajar de manera cotidiana para moldear al personal, ¿sí? Lo podemos hacer, ¿no? Tal vez tenemos personal que se adapta más rápido, que tiene estos valores ya los conoce, porque en otras empresas también se medían, ¿no? Entonces no es tan complicado, ¿sí? Después tenemos otro elemento que también es fundamental, pero que en este caso habla de este sentido de identidad, ¿sí? Y miren cómo nosotros vamos a decir qué es ese sentido de identidad. Vamos a decir que
los trabajadores, los recursos humanos, perciben esa palabrita que hoy en día está muy utilizada, ¿no? Perciben cómo tal vez los niveles superiores pueden conocer al grupo de trabajadores, ¿sí? Y que ese trabajo tiene que ser de una ida y una vuelta. Ambos nos debemos conocer. ¿Para qué? Para que podamos tener todos ese sentido de identidad, ¿sí? Y allí sí estaríamos haciendo este trabajo, esta incorporación de este concepto que es cultura, ¿no? Organizacional. Pero fíjense que si nosotros no tenemos leyes o normas o artículos, reglamentos, ¿no? Que establezcan nuestra actividad, imagínense lo que no podríamos tener una organización. Cada uno haría aquello que quisiera y no está bien, ¿sí? Entonces, vamos a tener una serie de leyes que en este caso nosotros tenemos que trabajar constantemente, yo lo voy a mencionar, a la ley, ¿no? De contratos de trabajo de manera constante, ¿sí? Y tenemos que estar actualizados en tal vez algún artículo que sufra alguna modificación, ¿no? Para tener toda información vigente, que es totalmente necesaria, ¿sí? Cuando nosotros decimos lineamientos, ¿sí? O reglas, sería aquello que ustedes van a brindar a un grupo de ingresantes que la empresa busca, ¿sí? Que se observen cada uno de esos lineamientos brindados, ¿sí? Pueden establecer reglas. Sí, totalmente, ¿no? Cada sector, cada área de una organización tiene sus propias reglas y normas de trabajo, ¿sí? Donde sí vamos a observar esta palabra que es cultura organizacional, ¿sí? Donde acá, fíjense, yo les coloco que es necesario, ¿no? Que se cumpla porque si no, allí vamos a tener una serie de llamados de atención, será en un primer momento, luego ya puede referirse a una sanción, ¿sí? De acuerdo al comportamiento que tenga, ¿no? Bueno, en este caso puede ser un trabajador, ¿sí? Entonces, es súper necesario tener normas, reglas, artículos, ¿sí? Que hagan que el accionar que nosotros tenemos sea en cuenta a esa ley, ¿sí? Siempre lo vamos a estar mencionando, ¿sí? Hasta ustedes pueden tener y armar su propio régimen de convivencia, ¿no? Que también lo pueden hacer y es importante mencionarlo, ¿sí? Supónganse, vamos a ir a todas las posibilidades que podrían pasar, ¿no? En una empresa, ¿sí? Supónganse que en la empresa donde ustedes trabajen no tengamos una muy buena cultura organizacional, ¿sí? Allí, por supuesto, que lo vamos a tener que calificar, ¿no? Como una influencia totalmente negativa, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, puede ser un ejemplo muy común es este, falta de interés por parte de los trabajadores para realizar sus tareas. Bueno, ¿cuál será en este caso la falta de interés que podría ser? Nosotros vamos a analizar si puede ser por falta de pagos como corresponde, ¿no? Que tal vez no se otorgue y no se brinde un equipamiento, ¿no? Una ropa especializada para su trabajo, ¿sí? O tal vez no se abona, no se paga
de manera correcta, tal vez los sueldos o los premios que muchas veces se brindan, ¿sí? Entonces allí, fíjense, no va a haber, por supuesto, una influencia totalmente negativa sería, ¿no? Allí muchas veces vamos a encontrar una falta de productividad por parte de los trabajadores. Cuando sí hay una influencia totalmente positiva, bueno, fíjense, aquí es súper necesario, ¿no? Para que nosotros podamos insertar esta palabrita, ¿no? Que es la lealtad, ¿no? Poder observar en cada uno de esos trabajadores cómo es el actuar de ellos de manera, bueno, cotidiana, ¿sí? Y el compromiso que tienen con el rol, con la actividad que realizan, ¿sí? Y de acuerdo a ese compromiso va a ser su actuar y luego es el que les va a permitir a ustedes evaluarlo, ¿sí? Por eso vamos a conocer aspectos totalmente positivos, como así también aspectos que no son, que son totalmente negativos para la empresa en sí y bueno, para nuestro trabajo también, ¿sí? Porque allí vamos a tener personal que tal vez no se adapta, hay una total falta de interés en sus actividades. Puede ser una de ellas la falta de sueldos acordes a la edad, ¿sí? A la edad, acordes al puesto que realicen, ¿sí? Luego, fíjense, si donde ustedes trabajan, sí se brinda, ¿no? Está visible, esta cultura organizacional, fíjense todos los aspectos positivos que podrían observarse y cómo el trabajo cotidiano se realizaría de manera totalmente tranquila, correcta, ¿sí? Cada personal haría su actividad, ya tendrían bien establecidos sectores, funciones, con quién van a trabajar, ¿sí? A quién dirigirse en caso de alguna actividad que no lo sepan, o de tareas conjuntas, ¿sí? Responsabilidades conjuntas en ese caso. Miren los beneficios, los veamos, ¿no? Vamos a analizar el primero. Si yo tengo cultura organizacional, voy a poder fomentar todos los valores que mi empresa tiene y que ella se reglamenta y quiere que se trabaje de ese modo, ¿sí? Es muy importante que todos los trabajadores tengan esta cultura, ¿no? Organizacional. Fíjense acá que yo les coloqué que les brinda motivación. Qué palabra tan grande, ¿no? Cuando uno dice motivación en un trabajo, y bueno, a mí me motiva solamente que me aumenten el sueldo. Bueno, puede ser un factor eh, movilizante, ¿no? Y que produce muchas veces una reacción totalmente positiva en cuanto a la función que realizan, ¿sí? O sea, trabajan, ¿sí? Pero podemos encontrar tal vez personas que no, la verdad, luego de haberle brindado diferentes oportunidades, su actuar sigue siendo eh, con una valoración muy, muy baja, ¿sí? O sea que allí no me está sirviendo ese personal, ¿sí? Voy a tener que solicitar una baja o una reestructuración, como siempre se establece, e iniciar nuevamente la búsqueda, ¿sí? De un nuevo postulante en ese caso. Nosotros yo le coloqué que atrae nuevos talentos. Y sí, porque ustedes pueden insertar en esa organización tal vez otros talentos que tienen mucho trabajo o que las actividades que realizan ¿sí? Sean las óptimas, ¿sí? Y se valore en cuanto a esos talentos, que siempre lo vamos a hacer, ¿sí? Por eso es súper importante esta cultura
organizacional, ¿sí? Va a tener unos factores totalmente positivos, ¿sí? Pero ¿cómo yo podría identificar? Dirían ustedes, bueno, muy bien lo que me estás explicando, yo entiendo que es necesario, que es el conjunto de valores, que es el conjunto de pautas, tal vez, que deberíamos tener todos los trabajadores para que tengamos un ambiente favorable, ¿no?, para nuestro trabajo. Pero fíjense, ahora llega el momento de conocer cada uno de los tipos de cultura organizacional, ¿sí? Los vamos a ir analizando cada uno. Fíjense, la primera, cultura organizacional que se orienta al poder, ¿sí? Y fíjense esa palabra, al poder, ¿sí? Bueno, acá es notable, ¿no?, que cada uno de los trabajadores van a tener un ambiente que es totalmente competitivo, ¿sí? Y donde nosotros vamos a destacar también, porque podemos hacerlo, que nuestra empresa, su objetivo final es esta, es la competitividad empresarial constante, que podamos competir con el resto, tal vez, de empresas, ¿no?, que brindan otros beneficios similares a los nuestros, pero no son los mismos que el que nosotros tal vez vendemos, ¿no?, o asesoramos. Otro tipo, ¿no?, de cultura es este que tiene que ver, ¿no?, orientada a diferentes normas, ¿sí? Sí, es muy bueno que toda organización, y así lo tiene, establezca su propio reglamento interno y todo aquello que ya está establecido, ¿sí? Leyes, artículos, ¿no? Y no podemos dejar de no, o dejarlas pasar, ¿sí? Se debe cumplir, ¿sí? Veamos la primera. Esta cultura que está organizada o orientada al poder, ¿no? Fíjense, ahí tenemos la primera relación que tiene que ver con la competitividad, ¿sí? Que todos los recursos humanos van a trabajar y van a brindar su esfuerzo y su sacrificio para lograr esa competitividad, ¿sí? Vendría a ser todo aquello que la empresa necesita de mí, ¿sí? Y yo tal vez no estoy dando el 100%, sino estoy brindando menos porcentaje, no vamos a decir un monto, pero puede ser, ¿sí? Cultura que está orientada a las normas. Acá tenemos muchísimas normas que reglamentan nuestro trabajo, ¿sí? Principalmente la ley, como dije, la ley de contratos de trabajo, y tenemos luego reglamentos tal vez internos, ¿sí?, que tienen que ver con el accionar del resto de personal, ¿sí? ¿Qué se busca? Fíjense, con estas normas, que se establezca, ¿no?, seguridad en ese ámbito, donde se cumplan aquellas normas, reglas, tengamos un código tal vez de convivencia, puede ser, ¿no? Que se fije, estos son los parámetros y esto es en cuanto al que se va a evaluar, porque un trabajador está constantemente siendo evaluado, ¿no? Para lograr tal vez un ascenso o un estancamiento, ¿sí? Hasta que muchas veces cuando sucede ese estancamiento, el trabajador, más allá que necesite esa fuente laboral, prefiere su tranquilidad, ¿sí? Eso es muy observado, ¿sí? Bueno, en nuestro ámbito, ¿sí? Pero bueno, son simples ejemplos, ¿no?, que yo los observo en mi trabajo cotidiano y se los comento, ¿sí? Luego, fíjense, vamos a tener otro tipo, ¿no?, de este caso, de cultura no organizacional, que va a estar orientada a los resultados, ¿no? Vamos a organizar. Nosotros dijimos que
Toda empresa debe tener sus objetivos, ¿no?, fijados, metas, dependerá el tiempo establecido, ¿sí? Pero ¿qué esperamos nosotros de los trabajadores? Que esos trabajadores cumplan, ¿sí?, y trabajen con eficacia, ¿no? Le podemos agregar con eficiencia y que ese trabajo sea totalmente, nosotros decimos una palabra que es muy utilizadora, que es la optimización, ¿sí? Vendría a ser que ese grupo pueda trabajar de manera conjunta sin ningún tipo tal vez de problemas, cumpliendo ese objetivo, esa meta, ¿no?, que se han fijado, ¿sí? Después tenemos otra, que es la cultura organizacional, que está orientada a las personas, ¿sí? Bueno, esta es nuestra área en sí. Supónganse, seleccionaron un personal, está cumpliendo ya su periodo de prueba, y está previo tal vez a quedar en blanco, pero ese personal tiene que ser sometido, ¿no?, o debe realizar justamente un periodo donde nosotros podamos observar cuál es el desarrollo personal que él tiene, ¿sí? Y cuál sería aquellos que no los tiene, que no los puede brindar, ¿sí? Es importante siempre recalcar en el trabajador estos aspectos, que no es para que nosotros sepamos más de ellos, sino que ellos puedan brindar un mejor trabajo, ¿sí? Y miren esta palabra, buscar la satisfacción de los clientes, ¿sí? Ese trabajo que va a tener un reglamento, normas establecidas, donde se va a trabajar con eficacia, con eficiencia, ¿sí? El fin último que se busca es poder satisfacer necesidades, la necesidad o el grupo de necesidades que un sector de nuestra población está teniendo, ¿sí? Y más orientado a nuestra empresa, a nuestra organización, sí, tenemos que lograr satisfacer las necesidades de nuestros pares, de nuestros colaboradores. Miren si no es importante, ¿no?, esta palabra, ¿no? Cultura organizacional. También es importante que, más allá que ustedes van a fijar y van a establecer objetivos, modos, eh, eh, prácticas de trabajo, ¿no?, lenguajes, ¿sí? Vamos a mencionar nosotros una palabra muy utilizada en nuestra área que permite evaluar también, ¿no?, al personal, ¿sí? Ahí les voy a compartir. En este caso, cuando nosotros hablamos de una palabra que se va a evaluar, ¿sí?, que es justamente la efectividad. Y también vamos a relacionar también la eficiencia. Pero estas palabritas dijimos que son totalmente distintas, ¿sí? Una de ellas, el fin que busca justamente es que toda actividad se realice de manera correcta y que se pueda cumplir tal vez esas normas o esos proyectos o esos objetivos que se han fijado desde un primer momento, ¿sí? Acá lo sintetizamos, fíjense, consiste en hacer las cosas de una manera óptima, o sea, de una forma totalmente correcta, ¿sí? Acá hay un ejemplo que les puede servir, tal vez lo pueden entender mucho mejor. Fíjense, hacerlo de una manera más rápida, ¿sí?, a nuestro trabajo, por supuesto, de una manera menos costosa y que, bueno, podría en algún momento no salirnos bien, ¿sí? Y que el fin que se busca, sí, es que se trabaje y que se cumpla
esta palabra que es efectividad, ¿sí? Es muy utilizada en nuestra área y la evaluamos bastante, ¿sí? Para analizar cuál es el comportamiento que tiene un trabajador en un determinado sector o cuál es el semanal, cómo fue su trabajo durante determinado tiempo, ¿sí? Luego, otra de las palabras que yo digo que muchas veces se confunde, ¿no? Se dice eficacia, eficiencia, como si fuesen iguales. No, no es lo mismo, ¿sí? No, no, no. Ahí está muchas veces el error. Fíjense, eficiencia, ¿qué sería? Que se pueda realizar una determinada actividad utilizando los recursos, ¿no? Que son necesarios para esa actividad, ¿sí? Fíjense en este párrafo que yo les coloqué que los empleados eficientes, que es aquel que ustedes como auxiliares están buscando, ¿sí? Puedan utilizar la menor cantidad de recursos, por supuesto, en un mínimo tiempo o en un tiempo establecido, con una determinada cantidad de dinero y en un lugar específico. Qué hermoso sería, ¿no? Que todos los trabajadores cumplan su actividad, su jornada laboral con esta palabra, ¿no? Con eficiencia. Ustedes, como digo, lo vamos a evaluar cuando llegue en su momento al personal, ¿sí? Ese sería nuestra primer, nuestro primer trabajo, ¿sí? Sería justamente ¿no? De valorar eficacia, eficiencia, y que no son lo mismo, son similares, pero tiene su fin, digamos, su fin último, ¿sí? Destaco que es súper importante que toda empresa tenga esta cultura organizacional, ¿no? Dijimos conjunto de valores, conjunto de formas de trabajar, formas de actuar, ¿sí? Y que esos mismos formas de trabajo, ustedes las pueden ir moldeando cada día, ¿sí? Muchas veces con el trato, con la buena predisposición, con educación, ¿no? Donde se puede observar esos valores que ustedes pregonan tal vez, ¿no? Yo tengo estos valores y quiero que mis empleados realicen y trabajen en base a estos valores. Las empresas lo tienen, ¿sí? Y cuando se hacen reuniones, nuestro sector hace estas menciones, ¿sí? Es fundamental la cultura, ¿no? Organizacional. Con ese tema, ¿sí? Si no surge ninguna duda, que ustedes me digan, ¿no? A mí me falta, no entendí algún aspecto, podríamos, ¿sí? Hacer nuestro primer cuestionario, ¿sí? No sé qué piensan ustedes. Decimos, a ver, consideramos que es necesario tener el material primero, hacer una lectura, un análisis, y la próxima fijar ya horario, ¿no? Tiempo, ¿sí? Para que ustedes comiencen a realizar primer cuestionario evaluativo integrador, ¿sí? Ese sí tiene una nota, ¿sí? Que ustedes en el transcurso de estos 6 meses, normalmente al finalizar el mes que ya estamos, ¿no? Nosotros ya finalizamos el mes de mayo, podríamos rendir, ¿sí? Pero podemos extender, no hay ningún problema de poder extenderlo un poquito más, ¿sí? La próxima semana leen el material que tienen, leen los power, los analizan, y la próxima fijamos, después de clase, habilitar el cuestionario, o normalmente nosotros hacemos
después de clase, ¿sí? O puede ser al otro día a partir de las 9 de la mañana y dejamos normalmente 2 días, ¿sí? Para que ustedes puedan, bueno, realizar ese cuestionario con la integración de los temas vistos, ¿sí? Recuerden, se aprueba con 6, ¿sí? Tiene 2 intentos, lo realizan en 50 minutitos. ¿Qué otro aspecto que después consultan de manera constante? No, nada más, ¿no? Y ese se realiza una vez en el mes, integrando los temas que vimos, y si son muy extensos, bueno, los fraccionamos, ¿sí? Realizamos un cuestionario con esos temas y podemos hacer con los temas bueno, que nos queden, ¿sí? Ahí, Soledad, ¿te parece que hagamos así? Primero estudiamos un poquito y la próxima lo habilitamos en el horario que ustedes deseen, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Quieren que avancemos un poquito? Porque tenemos tiempo, ¿no? Iniciar, en este Profesora, yo caso, tengo una ya, consulta. decime, dale, 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 te escucho. Yo quiero saber si, bueno, Se- y qué cantidad bueno, como usted dice, ¿no? Son 50 minutos y todo lo demás. y Si uno va a poder ingresar en cierto horario y, porque bueno, yo por ejemplo estoy trabajando y es como que, no sé, dependerá del horario de que esté habilitada la plataforma para uno hacerlo o está durante todo el día o puede ingresar en cualquier momento 2 días no tenés, sé. Ah, 2 días. Suponete, ustedes deciden que lo cargue, lo habilite porque ya está cargado, ¿no? Ya, los cuestionarios, algunos ya los tengo cargados, otros no. Lo habilitamos, supónganse, el próximo jueves después de clase. O sea que decimos, el día ya sería abril, la próxima semana, el próximo jueves. A ver, sí, yo creo que sí, ya estaríamos en 3 de abril, sí. Déjenme, 3 de yo me abril. manejo mucho con mi almanaque, porque si no, el próximo, y sí, ya estaríamos en 3 de abril, y lo dejamos eh, viernes y sábado, ¿no? Cumpliendo esos 2 días, hasta las 12 de la noche, 23:59, ustedes tienen tiempo de hacer ese cuestionario. Yo siempre elijo, ¿no? Los extender demasiado por justamente las personas que hacen este curso están trabajando, ¿no? Y el fin de semana es el día que pueden enfocarse en hacer este trabajo, ¿sí? Hasta muchas veces podemos decir, bueno, mire, no lo habilitamos el día jueves, lo habilitamos el viernes y lo dejamos viernes todo el día, el sábado y el domingo hasta las 23:59, ¿sí? Ahí se cierra el cuestionario, ¿sí? Vos en ese tiempo tenés los 2 intentos, ¿sí? Para hacerlo. Te sacás una nota, un 6, pero vos no estás conforme con el primer intento, lo volvés a rehacer y el sistema toma el último que vos hiciste, o sea, el que obtuviste nota más alta. En los peor de los casos, suponete, te fue mal. Bueno, recuperamos. Después de la fecha decimos, vamos a fijar la fecha para recuperar este examen. Así nos manejamos, ¿no? ¿Estamos o no? Sí, profesora, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que avancemos un poquito con el módulo 2? Como para que veamos una mirada muy, muy rápida. ¿Les parece? ¿Sí? Ahí me dice que no es Francisco, es Camila, creo que me dijeron, ¿no? Bueno, hay una serie de documentos, ¿sí? Que son muy necesarios en nuestro trabajo, ¿sí? Que son manuales. Ustedes me dirían, ¿manuales en nuestra área?
con el tiempo que estamos, que es todo digital, me pueden decir, y bueno, pero esos manuales, varias empresas los tienen todavía en formato papel, u otros pueden ya lentamente ir digitalizando cada uno de estos documentos que son muy necesarios para nuestro trabajo, ¿sí? Los vamos a conocer. Tenemos, a ver, desde un manual de bienvenida, un manual de procedimientos, ¿sí? Un manual de normas, ¿no? También puede ser un área que se relaciona con todas las palabras específicas, ¿sí? Para nuestro trabajo, ¿sí? Que vendría a ser como una especie de glosario, ¿no? Que lo vamos a utilizar especialmente aquellas personas cuando recién nosotros ingresamos a trabajar en un sector o en un departamento que ya está armado y ustedes tienen que insertarse, ¿sí? Y en ese tiempo, qué van a realizar? Un reconocimiento de todos estos manuales, ¿sí? Fíjense cómo nosotros vamos a definir a estos manuales, ¿no? Yo dije documentos, ¿sí? Allí vamos a encontrar políticas. Imagino que ustedes saben qué es una política. Una política serían aspectos que una empresa brinda o tiene, ¿no? Para que un grupo de trabajadores cumplan sus funciones, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a conocer esos manuales y que los vamos a dividir, ¿sí? En diferentes secciones pueden ser, ¿no? Y que cada una de ellas va a tener un determinado fin. Normalmente, ¿sí? Las secciones que tienen son estas, ¿sí? Referida a las políticas, a las normas. Acá podemos encontrar también las normas de comportamiento que ustedes o como empresa establecen, las normas que se fijan para evaluar su desempeño, normas de seguridad, que en este caso ya fusionamos, ¿no? Con otra área muy importante, ¿no? Que es la de seguridad, ¿sí? Seguridad e higiene, que en algún momento nos vamos a fusionar, a unificar, a hacer un trabajo de manera conjunta, ¿sí? Este también, ¿no? De procedimientos, también allí lo utilizamos para explicar cómo ustedes realizaron una determinada actividad o cuál es el proceso que se realiza, ¿no? Para elaborar un determinado producto, si ustedes llegarían a cumplir funciones tal vez en una fábrica, ¿sí? Este de terminología nos sirve muchísimo porque sería como una especie de diccionario, ¿no? Donde vamos a encontrar todas las palabras que no sepamos o que están relacionadas a nuestra función, que seguro que ya las hemos mencionado en políticas, en las normas, en los procedimientos, ¿sí? Y que sería como una ayuda para que nosotros podamos cumplir nuestra función. También hay un sector y una sección que explica las formas, ¿no? De actuar, que estas ustedes cuando seleccionan o están en ese periodo, ¿no? de conocimiento de postulantes, es muy importante que desde ese momento ya brinden, ¿sí? ¿Cuáles serían las formas de actuar que busca la empresa, la organización y en cada uno de los sectores, ¿sí? Es muy bueno hacerlo, anticiparse, ¿no? Para que ese personal, o en ese caso ese postulante, decida continuar o tal vez aquellos aspectos que no les agradó,
da un paso al costado y da lugar a otras personas que sí lo desean, ¿no? Y que pueden cumplir esas condiciones, ¿sí? Pero es necesario que nosotros destaquemos algunos de los objetivos, ¿sí? Son muchos. Yo siempre digo que en cada uno de los objetivos que se buscan hay varios aspectos a mencionar, ¿sí? Entonces vamos a destacar algunos que yo considero que son los más importantes, ¿sí? Fíjense, uno de ellos, y que considero muy, muy importante, que se pueda fomentar la comunicación. Yo dije, la comunicación debe ser totalmente efectiva, debe ser sin ruidos, sin momentos donde surjan desentendidos, ¿no? Porque ahí hay una alarma de problema, ¿sí? Y ese problema, ¿quién lo tiene que solucionar? Nosotros, ¿no? Los que trabajamos en esta área. También les va a servir para poder comprender, ¿no? El actuar de cada uno de de los recursos humanos y de la persona que se encarga de supervisar ese sector. ¿Se acuerdan que yo dije que para mí es muy importante, o para el área de recursos humanos, los supervisores? Sí, nosotros necesitamos de ellos porque nos ayudan a poder conocer al grupo de trabajadores y armar nuestro guión muchas veces cuando vamos a hacer una entrevista o cuando vamos a evaluar ese desempeño, ¿sí? Él nos puede dar aspectos totalmente técnicos que desde una determinada área tal vez no los tenemos, ¿sí? Pero él nos brinda esos significados o ese actuar, ¿sí? Por eso los supervisores son mano derecha. Y decimos que también es importante el trabajo de los psicólogos, ¿no? Organizacionales, ¿sí? Muy importante. Luego fíjense que les va a permitir otro objetivo, es poder dar a conocer, ¿sí? O que se pueda volver a rever cuáles son las políticas que esa organización brinda, ¿sí? Los procedimientos, si brinda beneficios, por supuesto que sí, siempre hay beneficios. ¿Cuáles serían? ¿A qué sector? En realidad es a todos, pero algunas veces se hace una pequeña distinción, ¿no? De acuerdo a los sectores que formen esa organización. También es importante para que se dé a conocer cuáles son los derechos, ¿sí? Nosotros desde un principio, cuando ya hacemos una convocatoria y tenemos un grupo de postulantes, vamos a destacar derechos, obligaciones, ¿no? Que tiene la empresa y que también se espera de cada uno de los trabajadores en ese caso, ¿sí? También es importante que se conozca y se realice de manera correcta las obligaciones y las funciones de acuerdo al rol que tienen, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces hay personales que tienen tal vez una forma de ser más dominante, más autoritaria, o que son líderes en ese ámbito, ¿no? Y que quieren cumplir o cumplen una función para la que no están preparados, pero que ellos la realizan. Entonces es muy importante marcar, ¿sí? Esta es su función, hasta aquí empieza y aquí termina, para que no surjan problemas que también nos va a dar a nosotros poder solucionarlos, ¿sí? También es importante, fíjense, establecer, por supuesto, todos los aspectos que tienen que ver con la parte de evaluaciones, ¿no? Cómo se van a realizar, en qué momento, ¿no? Como para
que ese personal, si nosotros analizamos que es el óptimo, pueda estar en conocimiento de lo que nosotros buscamos como empresa y como nuestro trabajo, ¿sí? Es súper importante regirnos en base a esos manuales, ¿sí? Hoy en día, como les digo, esos manuales ya dejaron de ser en formato papel, que eran extensos, eh, a- bien con un material bien completo. Hoy los digitalizamos, ¿sí? Y es una lectura mucho más, bueno, más cómoda, pero bueno, hay empresas, como les digo, que todavía siguen teniendo estos manuales, ¿sí? En formato papel, ¿no? En búsqueda de una digitalización, ¿sí? Pero eso es paulatino, ¿no? El cambio. También tiene que ver los recursos, ¿no? Que tenga esa empresa. Miren acá, vamos a ver, no sé si quieren que veamos aunque sea o no, ¿sí? Vemos un solo tipo de manual. Este tipo de manual organizacional, muy importante, y que va a integrar tal vez todo lo que nosotros venimos conociendo hasta este tiempo, ¿sí? Es importante, fíjense que como primer parámetro se va a plantear cuál va a ser el modo que ustedes, como representante en este caso del área de recursos humanos, desean organizar toda la empresa, ¿sí? Aquí sí es muy importante destacar las áreas de actividades que pueden tener una organización, ¿sí? Vamos a tener el área netamente administrativa, ejecutiva, ¿sí? Y operativa, que ya tal vez sería el área si ustedes trabajan en una fábrica. Nuestro rol es, en realidad, puede ser y cumplir funciones de manera general en todas, pero específica la vamos a realizar de la parte administrativa, ¿sí? Y de la parte ejecutiva. Podemos supervisar, por supuesto, el área operativa para hacer evaluaciones, ¿sí? Tal vez hacer en algún momento, ¿no? Llamados de atención, si tenemos personal que no está cumpliendo con su actuar de manera correcta, organizar las capacitaciones, en qué sector va a ser el encargado, ¿sí? Fíjense que este tipo de manual no puede dejar de no ser conocido por toda la organización. Todos los niveles deben conocer este tipo, ¿no?, de manuales. ¿Qué información podríamos encontrar en este tipo de manual? Bueno, vamos a tener el proceso de selección, ¿sí? Si se realizó una etapa, dos etapas, hasta tres etapas está permitido, ¿sí? Serían las preselecciones hasta llegar a bueno, a una selección ya final, donde ya se hace un momento previo a la contratación, donde ahí participa todo el personal superior, medio que podemos estar nosotros representados, y el área donde se necesita ese personal, ¿sí? Para, bueno, conocerlo, darle una pequeña bienvenida, hacer un recorrido, ¿no? Por el área donde va a cumplir funciones. También puede ser que el supervisor tenga contacto y haga que tenga contacto con los demás trabajadores, ¿sí? Es fundamental que se cumplan esas etapas. Las áreas de organización, ¿no? También van a estar especificadas en este manual, que normalmente ustedes ya las conocen, ¿sí? Niveles superiores,
medios y, como dijimos siempre, los bajos. De acuerdo a esas áreas, van a tener ustedes las diferentes estructuras que nosotros vimos, ¿se acuerdan? ¿No? Circulares, verticales, ¿no? Horizontales, lineales. Dependerá la amplitud de personal que, bueno, que es necesario para que se realice o se cumpla una actividad. Estructura, sí, allí está, dependerá la misión que tiene, ¿no? Y visión y objetivos. Tiene que ver mucho con la cultura, ¿sí? Esos aspectos que vimos ahora, era necesario destacar valores, misión, visión, filosofía, ¿no? Que se tiene y que se espera también. Todo ese tipo de información lo encontramos en este manual, que es manual organizacional. Es uno de los primeros que deberíamos conocer nosotros porque es el inicio de nuestra actividad. Luego sí ya tenemos los manuales departamentales donde está distribuido para cada uno de los departamentos, aunque forman, por supuesto, una organización. ¿Sí? Eso ya los tenemos que ir analizando uno a uno. Después tenemos el manual relacionado a las políticas también, ¿no? Que yo les conté ahora un poquito, el manual de procedimientos también, después de técnicas, cuál sería la técnica que se utiliza en determinado procedimientos, ¿sí? Todas las organizaciones tienen, por supuesto, estos manuales. Y hay uno que también tenemos como primer contacto, es un manual de bienvenidas, ¿sí? Para todo aquel recurso humano, ya nuestro ingresante, hacer una especie de bienvenida, ¿no? Y que quede asentado fecha, día, ¿no? En que ingresó este personal. Queda otro también que es importante, el manual de puestos. Ahí donde yo les contaba el puesto y análisis de puestos, donde es importante conocer el alcance que tiene, ¿no? Un puesto específico, ¿sí? O si quieren un perfil, una profesión, ¿sí? Para que cuando ustedes tengan que hacer una búsqueda, también puedan considerar tal vez un técnico, tal vez un perfil que se relacione al que ustedes están buscando. Después hay uno que es un manual múltiple, que también lo podemos utilizar, por la misma palabra nos dice, para diferentes actividades, ¿sí? Y después hay un manual de sistemas, donde aquí se establecen procedimientos muy relacionados al anterior, pero en este caso se destacan funciones, roles, ¿sí? Y nos queda uno que es un manual de calidad, ¿sí? Donde allí se van a analizar los niveles de productividad, ¿sí? Y eficiencia de toda la organización, ¿sí? Y después queda uno que es, que también lo podemos utilizar múltiple, cuando hay algún acontecimiento que no se pudo tratar en alguna reunión, lo cargamos en ese manual y luego se lo va a trabajar en otra oportunidad, ¿sí? Pero estos manuales no, son muchos, ¿no? Y además, no los vamos a ver ahora todos. Así ustedes pueden hacer esta lectura del primer módulo y la próxima semana hacer y someternos o ponernos a prueba. Creo que ponernos a prueba para nuestro primer cuestionario, ¿no? Poder entender la metodología de la plataforma, cómo ingreso, el tiempo, ¿no? Y cómo estoy hasta ahora. Me falta en qué área no he estudiado, me voy a enfocar en otra, busco otra modalidad de estudio, ¿sí? El primer cuestionario sirve para eso, ¿sí? Para conocer
la modalidad y decir, bueno, a ver, en qué lugar estoy parado? ¿Estoy estudiando o me falta un poquito más? ¿Sí? Son muy buenos los cuestionarios. Son re sencillos, con verdadero o falso. ¿Sí? Van a tener, a ver, les puedo decir, a ver si lo tengo abierto. Creo que no tiene muchas preguntas. El primero, al ser el primer cuestionario, no va a ser tan extenso. ¿Sí? A ver si me dejan, puedo ver. Creo que 24 preguntitas, creo que tiene. A ver, ya me he olvidado cuántas hemos colocado aquí. A ver, déjenme ver. Ya les digo. Tiene 25 preguntas. 25 preguntitas en verdadero o falso, con una valoración de cada una. En esta oportunidad le puse 0,40, ¿sí? O sea que ustedes, en base a esos valores, van a tener la nota, ¿sí? Con aprobación de 6, ¿sí? ¿Estamos? ¿Lo entendimos más o menos? ¿O no? A ver, díganme. Sí, sí, lo ¿Sí? entiendo. Bueno, consultas que quieran hacerme. A ver, aparte del examen, aparte de lo visto, o estamos bien hasta ahora. Yo pienso que sí, porque no hay nada todavía distinto, ¿no? A ver, díganme ustedes, ¿cuándo sería el cuestionario? Lo vamos a hacer la próxima semana, ¿sí? Si quieren, lo dejamos el viernes a partir de las 9 de la mañana. Y dejamos sábado, domingo, 23:59, como les planteé. ¿Les parece? Que manejen con esos parámetros horarios. Díganme. Si no, puede ser después de clase. ¿Sí? ¿Estamos, Soledad? Bueno. ¿Sí? Bueno, está bueno para que todos tengamos nuestra opinión y si todos lo van a rendir. Luego que ustedes rinden, yo ingreso, por supuesto, cuando se cierra, hago mi listado de quiénes son las personas que han aprobado, quiénes no, y hacemos el recuperatorio. En los 6 meses, todos tienen que tener, cuando llegan al final, todos los cuestionarios, ¿sí? Aprobados, recuperados, como sea, pero todos, bueno, para cumplir, ¿no? Con las condiciones y la modalidad, ¿sí? Y el conocimiento de ustedes también, ¿sí? Que así tiene que ser. Bueno, dale, sea la semana que viene. El viernes, claro, el viernes 4, si quieren, a partir de las 9 de la mañana, yo ya lo dejo cargadito y ustedes lo realizan en ese tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Y el próximo jueves les explico dónde lo van a encontrar, cómo, ¿sí? Por lo pronto, lean cultura, estructuras, organizaciones y nada más, que es lo que vimos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Estamos bien? A ver, díganme, escríbanlo. Sí, me ponen la llana con el dedito. Bueno, entonces los dejo, si no tienen dudas, ¿no? Bueno, a ver, espera un ratito, por las dudas, ¿alguien quiere escribir? No, bueno, entonces nos vemos el próximo fin de semana, el próximo jueves para seguir avanzando y rinden el fin de semana. Eso quise decir, ¿sí? Bueno, nos vemos, ¿no? Ya les habilito el material, así ustedes pueden comenzar a leer si quieren ahora, ¿sí? Bueno, nos vemos, que estén muy bien y muchas gracias. Nos vemos.